¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Agroideas por los canales 8 de Artigas y Rivera. Hoy nuevamente desde exteriores con mucha información para compartir con ustedes en base a lo más destacado que aconteció durante la semana en materia de informaciones de interés para el sector agropecuario. Vamos a comenzar con lo que se anunció justamente el viernes, terminando la semana en el marco de esta sequía que viene afectando al país. El ministro Fernando Matos anunció la entrega de ración a precio subsidiado y con financiamiento a 6.517 productores familiares con hasta 30 vacunos declarados en la DICOSE en junio del 2022 y sin deudas con el Fondo Agropecuario de Emergencias. El desembolso se aproxima a los 5 millones de dólares y abarca 10.000 toneladas. Será para quienes posean hasta 30 vacunos declarados en DICOSE a junio de 2021. El beneficio consiste en un subsidio de 75% del costo de la ración que estará a cargo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estimado en $400 por tonelada para adulto y $450 la tonelada para el ternero. El 25% restante que deberá pagar el productor contará con un periodo de gracia de 1 año. Independientemente de su localización, todos los productores pagarán el mismo precio por tonelada de ración obtenido del promedio del costo nacional. El volumen mínimo a levantar por cada productor es de 500 kilogramos. La primera fase de implementación destinada a terneros será de 3.000 toneladas de ración entregadas a partir del 15 de abril de 2023. En el caso de los vacunos adultos serán de 7.000 toneladas de ración entregadas a partir del 15 de mayo de este año. Para inscribirse se deberá llenar el formulario online en la página del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esta estimación de 1.175 millones de dólares, que le resta el 1.7% de nuestro Producto Bruto Interno, es una estimación del Ministerio de Ganadería que contempla las pérdidas directas del sector agropecuario. No contempla cuánto pierde el país a causa de la producción no existente. Si se cosecha menos, se mueven menos las cosechadoras, se mueven menos los talleres, se mueve menos el empleo en la cosecha, obviamente se mueve menos el transporte, los servicios portuarios, los servicios administrativos, los propios envases de las cosas, el trabajo en los frigoríficos y el trabajo en los molinos. Se pierde 3 o 4 veces esta cantidad a la que nos hacemos referencia. Porque cada año el producto agropecuario es de entre el 11 y el 16% del producto total, pero es la base y explicación de entre el 45 y el 70% del PBI general de la economía. Si esa producción primaria no está, toda la otra actividad de la cadena productiva hasta la exportación o hasta el consumo en el país se ve resentida. Por lo cual, de verdad que este impacto es duro para el sector agropecuario, pero muy duro para el país en general, aunque exista poca conciencia. Bueno, y hubo cuestionamientos desde la oposición política al Ministerio de Ganadería. El expresidente de INACI, actual diputado por Cerro Largo, Alfredo Fratti, volvió a cuestionar al gobierno que insiste, dice, en adoptar medidas insuficientes y tardías, señaló.
Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante, porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Bueno, vamos ingresando al mercado de haciendas, comenzamos por la región en lo que tiene que ver con el novillo gordo. Se terminó el problema o la influencia a nivel regional de la vaca loca, el nerviosismo que había en tal sentido, y hubo un repunte de los valores en los países del Mercosur. El impacto del caso de vaca loca típico confirmado en el estado brasileño de Pará parece haber quedado atrás rápidamente y la calma retornó al mercado. El índice FACS carne del novillo Mercosur recuperó 2 centavos en la semana, 3.63 el kilo carcasa. Las subas se dieron en Argentina y Uruguay, países que distancian sus cotizaciones respecto a las de Brasil y Paraguay. En Argentina el novillo de exportación subió 2 centavos a 4.73 el kilo carcasa, en tanto que en Uruguay el novillo especial superó los $4, algo que no se daba desde septiembre pasado, para cotizar en un eje de $4.05. En Brasil y Paraguay los precios se mantuvieron estables en una referencia a $4.20 el kilo. Y esta semana en Rivera se realizó el lanzamiento de la cosecha de arroz. En esa instancia también hubo fuertes reclamos al gobierno por 2 temas. Uno, por el pedido que reitera la ACA de la libre importación de combustibles, y el otro tema es el de la competitividad por el valor del dólar en nuestro país. Con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, de la vicepresidente Beatriz Argimón y del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Fernando Matos, y entre el reconocimiento, críticas y pedidos por parte de la Asociación de Cultivadores de Arroz ACA, se lanzó la cosecha de arroz, uno de los pocos cultivos que no fue afectado por la sequía extrema en Uruguay y que promete dar buenas noticias al final de la zafra. La política es el arte de lo posible, ya saben cuál es mi posición personal, pero con mi posición personal no alcanza. Y el acuerdo que se llegó con los demás partidos de coalición es la fijación de combustibles que tenemos al día de hoy. Así que por ahora, por ahora no es posible. El tema del agua, presidente, insiste la ACA también con 8 represas que faltan, que la Comisión Técnico Mixta tiene solo una y habrían 8 en haber. Sí, según escuché a Freddy Lago del año 80 y poco, 82. El otro día con el ministro de Ganadería hablamos de una, creo que un proyecto en palo a pique, y obviamente esta sequía nos tiene que llamar a hacer construcciones de ese tipo, porque lamentablemente estos procesos se van a profundizar. Bueno, efectivamente toda esta zona está bastante afectada por el tema de la sequía. Venimos acá de la zona de Caraguatá, muy seco todo, y hasta aquí la zona de Paso Mazangano. Obviamente que el arroz tiene esa virtud que tiene, en la medida que haya agua, es favorable todo lo que ha sido este periodo de mucha temperatura, mucha luminosidad. Esto favorece la práctica de este cultivo en la medida que haya suficiente agua para el riego. Así que bueno, es de los pocos cultivos que va a tener buenos resultados en cuanto a producción física, más allá de la ecuación numérica que da la impresión que puede haber un año de muy buena productividad, y que los precios tienden a subir porque el mercado brasileño está tonificado, y también creemos que desde el punto de vista de los subproductos del arroz
va a haber una muy buena demanda en el sentido de la nutrición animal, porque también tenemos en el Uruguay un déficit de la producción de granos. Este déficit de producción de granos, en un momento de crisis forrajera va a haber una demanda incremental del punto de vista de las necesidades que vamos a tener en el país para suplementar los ganados durante el invierno. Así que me parece que la ecuación para el arroz va a ser favorable y va a ser positiva. Ministro, se habla de un buen manejo hídrico por parte de los productores arroceros en esta tan crítica situación. Bueno, tuvieron que hacer en muchos casos maniobras importantes para poder llegar con éxito al final del cultivo. Muchas zonas estuvieron muy estranguladas en cuanto a la disponibilidad de agua, y no es un problema de planificación, es que directamente el consumo de agua, en este caso por la evapotranspiración, que es decir, todo el consumo promedio es de los más altos que se tienen en registro en los últimos 50 años, y esto generó que inclusive para todos aquellos que tenían que tener soporte de captación de agua de cursos naturales con tomas declaradas, tenían menos caudal, menos disponibilidad para poder generar. Entonces hemos visto en las recorridas que hemos hecho en 33 y en otras zonas del país situaciones bastante complejas. Pienso que va a llegar, apenas algunos miles de hectáreas se perdieron, 2 o 3 mil hectáreas fueron las que en definitiva estuvieron más comprometidas. Lógicamente para quien le toca eso es un golpe importante, pero en el global del área total de producción es un área relativamente pequeña, un poco más de un 2% que se tuvo esa dificultad de disponibilidad de agua para la producción, así que creo que se termina cerrando un año con buenos índices de productividad. La expectativa, todavía estamos en plena cosecha. Vamos a hacer una pausa, en instantes venimos con aportes del plan agropecuario para esta edición de Agroideas. Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante, porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Desde el plan agropecuario y con el doctor Rafael Carriquiri, el técnico de ese instituto en el departamento de Rivera, conversamos sobre la deficiencia de minerales en las condiciones actuales y cómo se pueden tratar esas carencias mediante suplementos. Las funciones de los minerales en la nutrición animal son múltiples y se reconocen alrededor de entre 16 y 20 minerales que son esenciales para el desarrollo de las vacas. Y particularmente dentro de eso hay 7 u 8 que llamamos microminerales, cuyas funciones no tienen que ver tanto con estructura, sino con sistemas enzimáticos, con metabolismo, con hormonas. Y bueno, entonces en situaciones particulares las demandas de estos microminerales aumentan mucho, particularmente las situaciones de estrés. Las situaciones de estrés aumentan las demandas de microminerales porque desafían en particular el sistema inmunitario. Y varios de los microminerales están muy vinculados con el estatus o con la capacidad que tiene el animal de defenderse de las agresiones que el ambiente le genera. Cuando hablamos de microminerales, hablamos de minerales que el animal requiere en muy pequeñas cantidades, miligramos todos los días, requiere algunos miligramos. Y nos referimos en particular, en el caso de Uruguay, tenemos certeza de que al menos el cobre, el zinc y el selenio
son minerales que con frecuencia no están en niveles suficientes en la dieta de las vacas a pastoreo. Particularmente esta situación se agrava cuando se presentan situaciones de sequía. Cuando hay una situación de sequía, las pasturas están con menor calidad desde el punto de vista nutritivo, en cuanto a la proteína, la digestibilidad y la energía, por supuesto, pero también en cuanto a los minerales. Y por otro lado, la subnutrición o el proceso que genera la subnutrición en el animal también genera un desafío mayor del sistema inmunitario, por lo cual requiere niveles especialmente altos de microminerales. Todo esto lo digo para reubicar lo que significan las suplementaciones minerales en proceso de sequía. No cuando la vaca está fundida, de muy mal estado, con una grave subnutrición, en esa situación no tiene mucho para aportar los microminerales. Pero cuando la vaca está en un estado aceptable, cuando su organismo está en condiciones de responder y aún está en un ambiente restrictivo, los microminerales cumplen una función en el nivel metabólico, ¿verdad? Entonces los microminerales en particular son importantes tenerlos presentes a la hora de suplementar en condiciones de subnutrición, no en condiciones extremas, en las condiciones que en muchas situaciones estamos viendo que la gente ha tomado medidas, tiene alguna reserva de forraje de baja calidad o está suplementando de determinada manera. En este momento, en esas circunstancias, los microminerales, y me refiero al cobre, al zinc y al selenio en particular, no optar por suplementaciones inyectables, multiminerales que tengan una gran cantidad de compuestos, sino que tengan particularmente estos tres minerales, es una buena alternativa que el productor debe considerar en su sistema. Existen formas de conocer cuál es el estatus mineral a nivel del animal. Tomando muestra de sangre se pueden hacer perfiles minerales, o sea, análisis de sangre que nos indican cuáles son los niveles de minerales que hay en sangre y cuáles son los que eventualmente en nuestro establecimiento pueden estar generando más problemas o no. Pero más allá de esto, me parece que puede ser una recomendación general que en ciertas circunstancias no sea la adecuada, pero en términos generales podemos decir que la demanda va a ser alta, o sea que más allá de que puede ser circunstancialmente normal, la demanda en situaciones de subnutrición o de desafíos ambientales importantes, como la ola de calor, por ejemplo, que hemos pasado y que se puede volver a repetir, son situaciones en las que exigen demandas extras de estos microminerales que deben tenerse presentes. Por lo tanto, es una buena práctica suplementar con estos microminerales cuando uno espera o cuando se presenta un desafío de este tipo. La suplementación mineral, y no me refiero a una suplementación mineral general, me refiero otra vez, cuando hablamos de suplemento mineral no me refiero a agarrar un multimineral, un multivitamínico que tiene un montón de componentes. Me refiero a tomar productos que tengan 3 o 4 microminerales. Debería ser una estrategia de prevención en estas circunstancias, una estrategia de prevención más allá de estrategias de compensación o de suplementación a nivel del establecimiento. Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante, porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Vamos a la información del mercado de haciendas de esta última semana. El gordo sigue firme y el novillo se negoció a $3.90 por kilo en promedio, según la Asociación de Consignatarios de Ganado. Con
muy baja oferta de ganados bien terminados y continuando con un leve aporte de los corrales a la faena, mercado firme y demandado para todas las categorías, indicó la Asociación de Consignatarios de Ganado tras su reunión semanal de precios de este lunes. Así, en la semana del 26 de febrero al 4 de marzo, los negocios para el novillo gordo en promedio se pactaron a 3.90 por kilo en cuarta balanza, 15 centavos más. Los de la vaca gorda 3.59 subieron 18 centavos y los de la vaquillona a 3.75, 19 centavos más. Los novillos especiales de exportación aumentaron 18 centavos a 3.98 por kilo a la carne y las vacas especiales de razas carniceras 19 centavos a $3.68. En tanto el ovino con destino a faena también mantuvo su racha alcista con buena oferta y demanda. Los corderos pesados se negociaron en promedio a $3.30 por kilo a la carne, 2 centavos más, los capones a $3.40, 5 centavos más, y las ovejas a $2.95, 8 centavos más. Por su lado, el mercado de reposición sostiene su dificultad para concretar negocios por el clima ante un importante incremento de la oferta, indicó la Asociación de Consignatarios en su comentario. La referencia para el ternero se mantuvo en $2.31 por kilo en pie, mientras que la de la ternera se redujo a $2.01 a $1.95 en el promedio de los negocios pactados en la semana del 26 de febrero al 4 de marzo. La vaca de invernada, por su lado, bajó 3 centavos a $1.44 por kilo en pie. Y bueno, la verdad que realmente como se viene semana tras semana, con una firmeza notoria en lo que respecta al mercado. Estamos con una faena por encima de las 40.000 reses y bueno, seguimos con los últimos coletazos, hablando mal y pronto de lo que son los ganados de corral, sobre todo algún ganado que quede todavía de la cuota 481. Indudablemente, bueno, al término de ese negocio y la disminución de la faena va a ser notoria de los ganados de corral y sobre todo en el caso de lo que se está notando de la pérdida de calidad en lo que respecta a terminaciones en lo que son las haciendas. Realmente hay muy poca oferta de ganados bien terminados de pastura. Indudablemente todo lo que se está sucediendo a nivel general país se ve repercutido. Hay sectores que de repente están un poco mejor, zonas del norte, algunas zonas del norte, algunas zonas del litoral quizás un poco más cómodo, pero indudablemente al pasar de los días, bueno, la situación se va complejizando y eso se revierte en lo que son las terminaciones de los ganados. Los valores firmes, con entradas ágiles y demandadas para todas las categorías, eso hay que resaltarlo. No solamente hay demanda por ganados bien terminados, sino que bueno, por suerte y felizmente hay salida para todas las categorías, entradas rápidas. Hay muchos productores que bueno, lo que es un ganado pintón, una vaca carnuda, un novillo quizás un poco más gordo general, bueno, tiene la salida, tiene buenos valores y se van colocando, así que realmente bien, firme, interesante en el caso de los valores, semana tras semana con alguna suba de acuerdo a los valores, semanas que comienzan de una manera, en el transcurso de la misma toma en otro rumbo, así que realmente viene con una firmeza notoria y una entrada ágil para todas las categorías. Hay que ver cómo sigue la industria de aquí en adelante, si hay alguna planta que de repente haga cese de actividad con algún día menos de operaciones y bueno, por supuesto algún grupo que de repente cierre alguna planta de aquí para adelante que todavía aún no se sabe, ¿no? Bien, perfecto. Tema, mencionas algo que es el ganado de cuota. ¿Por dónde querés un nivel razonable de faena para lo que es la situación actual, sin lo que es el ganado de cuota? No, la verdad que es hacer futurología o hacer una estadística es muy poco se puede hacer. Y realmente yo creo que si la situación sigue de esta manera, hay mucha gente que, bueno, si los valores siguen firmes, el caso de la extracción por parte de China sigue latente, yo creo que mucho ganado en gordo general, como te mencionaba anteriormente, va a ser absorbido por la industria, entonces por ende yo creo que quizás bueno, la faena no se puede estabilizar o no se puede ver un número, decir un número rápidamente. Realmente eso es lo que yo veo. Yo creo que bueno, si hay salida, la gente va a tener que ir sacando los ganados como estén. Esperemos que las lluvias que están anunciando se puedan concretar, la gente que implantó algún verdeo de repente pueda aguantar algún ganado, pero realmente no veo una situación a corto plazo de que se pueda haber una faena acorde a lo que se venía. Me atrevo a decir que va a bajar por debajo de las 30.000 reses si vamos al caso de los ganados bien terminados, que no lo hay.
Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante, porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Bien, seguimos con otros temas. Les cuento que la Unión de Exportadores y la Federación Rural se reunieron esta semana con el presidente del Banco Central. Exportaciones, puerto y política monetaria fueron algunos de los temas considerados. El vicepresidente de la Federación Rural, Ignacio Cabrera, afirmó que la ABAT tiene muy en claro que el sector exportador está siendo perjudicado por la política monetaria. Bueno, fue la primera reunión de la Unión de Exportadores del año. Se hizo una puesta a punto un poco de los temas que está trabajando en la Unión y de los temas que más preocupan y de las gestiones que se han ido haciendo. Una reunión informativa interesante y obviamente que para nosotros es importante mantenernos informados de todos esos avances, de esas conversaciones. Después, sobre el final de la reunión, recibimos la visita del economista Diego Labat, que nos puso un poco al tanto de cómo está el tema de la política monetaria y cómo ve él y dándonos las explicaciones de por qué se está llevando esa política y qué es lo que los motiva y cómo la están manejando y en cierta forma nosotros le hicimos saber alguna preocupación que también tenemos. Él tiene muy claro que el sector exportador está siendo bastante perjudicado por esto y bueno, fue una reunión cordial, interesante, que de cualquier manera no nos ha dejado ningún panorama demasiado alentador, pero seguiremos tratando de sensibilizar al equipo económico, sobre todo de que entendemos los motivos por los cuales el gobierno y sobre todo el Banco Central en su autonomía y en sus competencias está llevando adelante esta política, pero entendemos que el gobierno debería de alguna manera mitigar todo lo que es el daño colateral que significa esta situación. Bien, justamente, ¿cuáles son los motivos que expuso allí Diego Labat y también ustedes desde Federación Rural? ¿Cómo ven la situación actual? Bueno, los motivos son básicamente que entienden de que hay un ingreso de dólares importante. Al principio fue un poco por el tema de las exportaciones, hay un tema de venta de servicios que también aparentemente es bastante significativo.
Y hay también un corrimiento del inversor privado hacia todo lo que tiene que ver con los instrumentos en pesos. Entonces todo eso hace que haya una flojedad, digamos, en la demanda de dólares y bueno, eso hace que el precio baje. Esa es la explicación que nos dio. De alguna forma reconoció que la tasa de interés está afectando al tipo de cambio. Esta es una polémica que se dio desde hace unos cuantos días atrás, sobre todo con la economista Bención. Bueno, él nos dejó muy claro que sí, es cierto que afecta, así que en cierto modo por lo menos nos entendemos un poquito mejor de cómo es el impacto que tiene toda esta política. Bien, y en cuanto a las exportaciones, en lo que fue la primera parte de la reunión justamente con la Unión de Exportadores, ¿qué les manifestaron en cuanto a lo que viene dejando los 2 primeros meses de este 2023 y también perspectivas para este año? Las exportaciones están siendo afectadas en volumen, en precio en algunos productos. Evidentemente hay un cambio de ciclo, ¿no? Que ya lo vimos el último trimestre del año pasado. Y en la Unión de Exportadores hay una preocupación importante con todo lo que tiene que ver con el puerto, porque a raíz de esa concesión que se le dio a Catunatí, había una expectativa de que se moderaran un poco los costos y bueno, es lo que se está monitoreando a nivel de la Unión y es lo que todavía no se tiene muy claro de qué forma y cuándo van a hacer esas rebajas de tarifa que todavía no se han visto. Luego de la pausa, más aportes del plan agropecuario en el marco de esta situación tan particular que estamos viviendo desde el punto de vista productivo por el déficit hídrico que por tercer año consecutivo y en el marco de una de las sequías más grandes, por lo menos de los últimos 50 años, hace que sea preocupante cada vez más la situación de los productores, tanto agrícolas como ganaderos. Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante, porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Vamos a hablar un poco más del cultivo de arroz. Hace algunos minutos veíamos el lanzamiento de la cosecha en Rivera. Vamos a hablar ahora de aspectos técnicos que tienen que ver con el laboreo y el ingeniero agrónomo Jesús Castillo nos comenta sobre el laboreo de verano en el cultivo de arroz, lo que permite adelantar las actividades para la preparación de suelos y así tener un mejor aprovechamiento del sistema. El laboreo de verano en el cultivo de arroz fue una tecnología desarrollada muchísimo tiempo atrás que le permitió al cultivo adelantar las actividades y garantizarlas en el sentido de lograr una buena preparación de suelos, por ejemplo, para el cultivo de arroz. Esta misma tecnología puede ser la oportunidad en la coyuntura actual de sequía de lograr implantar pasturas con una muy alta probabilidad de éxito. Para esto, tanto los laboreos de verano clásicos del cultivo de arroz, así como también otras alternativas antecesoras al cultivo de arroz, como pueden ser los rastrojos de soja, pueden ser aliados significativos de la producción forrajera y por lo tanto también animal.
Existe una serie de ventajas como la condición de baja presencia de malezas, la uniformidad del terreno, la alta disponibilidad de nitrógeno en el suelo, producto de la mineralización de nitrógeno a causa de la sequía. También la baja inmovilización de nitrógeno en el caso de que el rastrojo sea de soja, que van a contribuir a que el cultivo de pasturas se instale rápido. Es esperable contar con un periodo de pastoreo de unos 90 a 120 días, según variables como la fecha de siembra, la emergencia de la pastura y el manejo de la fertilización. Por ejemplo, cuanto antes se pueda sembrar, asegurando obviamente la humedad del suelo, que permita una emergencia rápida y pareja, mayor va a ser la probabilidad de extender el periodo de pastoreo. Fertilización basal con fósforo principalmente, y luego coberturas nitrogenadas, luego de los pastoreos, en el caso de que sea una especie gramínea anual como el regras, servirán como medida para alargar este pastoreo y obtener más kilos de materia seca por hectárea siendo disponibles para el animal. A su vez, y pensando en el arroz, las fertilizaciones como la realizada con fósforo, así como el reciclaje que hace el animal de nutrientes con el pastoreo, van a jugar un papel muy importante como fertilizante residual que va a poder ser utilizado por el cultivo de arroz. Pensando en términos de sistema, y para que esta medida no afecte al óptimo desarrollo del futuro cultivo de arroz, contar con un adecuado periodo entre que se da fin a la pastura, eso es cuando se inicia el barbecho químico y se planta el arroz, es vital. Por lo tanto, cuanto antes se siembre y se pueda utilizar el forraje, será una opción favorable para ambas producciones, la ganadera y la arrocera. Decíamos que la agricultura está pasando por dificultades enormes, a excepción del arroz, por el tema del déficit hídrico. Desde Soriano, zona agrícola sí las hay en el país, el intendente Guillermo Besosi se refirió a la situación hídrica en el departamento, dijo que es muy grave, que hubo pocas precipitaciones en esa zona del país y las temperaturas siguen siendo muy elevadas.
Nuestros seguidores nos han transformado en uno de los portales digitales de referencia en el norte del país. Ahora, un simple clic es mucho más. www.artigasnoticias.com.uy. Todo lo que pasa en Artigas al instante, porque para tomar buenas decisiones hay que estar bien informado. Búscanos en Facebook, Twitter y en nuestra web www.artigasnoticias.com.uy. Artigas Noticias. Estamos en todos lados. Bien, la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en articulación con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, supervisan y ejecutan las capacitaciones a los equipos de técnicos privados de los proyectos seleccionados del llamado denominado Senda Agroecológica. Desde el Gobierno de la República prima una concepción de ver a la producción y el cuidado de los recursos naturales como intereses que convergen y no intereses que colisionan o que son opuestos. En este sentido, desde el Ministerio de Ganadería se trabaja firmemente en promover todo lo que tenga que ver con el aumento de la producción, pero de la mano de la intensificación sostenible y el cuidado de los recursos naturales y demás dependencias que tienen que ver con la preservación y la mejora del ambiente. En este sentido, el Ministerio de Ganadería, a través del financiamiento del Banco Mundial, generó lo que se llama el SARU, o el Proyecto de Sistemas Agroecológicos y Resilientes del Uruguay. Un compromiso de 5 años en el cual, entre otras cosas, el Ministerio de Ganadería financia en conjunto con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria lo que es la consolidación y el desarrollo e investigación de prácticas agronómicas basadas en principios ecológicos. De este proceso es que deviene lo que se llama Senda Agroecológica, un llamado que apunta a poder transferir todo ese conocimiento hacia la producción familiar a través de organizaciones de productores que los nucleen y a través de técnicos extensionistas que adquieran estas capacidades y puedan trabajar en una lógica de coinnovación con la producción familiar para generar estos resultados. Lo que procura Senda Agroecológica, como decíamos, es el incorporar prácticas agronómicas basadas en principios ecológicos. ¿Y cuál es el fin de esto? Como decíamos, preservar los recursos naturales en líneas generales, mientras que vamos intensificando y mejorando la rentabilidad de la producción en todos los rubros de nuestro país. Y para ello, considerar ciertos aspectos como lo que tiene que ver con la disminución de emisión de gases de efecto invernadero, la captura de carbono en el suelo, la promoción de los servicios ecosistémicos y la reducción de insumos extraprediales, entre otras características que son buscadas. Para ello, el poder incorporar, como decíamos, estas tecnologías, estas prácticas, estos métodos, es fundamental a través de estos cursos de capacitación que serán brindados por ELINEA y que en definitiva lo que procuran es que el Uruguay tenga cada vez más un sistema de extensión público y privado fortalecido y concibiendo una lógica en la cual el ambiente y la producción no son una cuenta de suma cero, sino que está en el interés general del campo y de todos los uruguayos poder concebir esto como un objetivo común y trabajar en ese sentido. Llegó el momento de compartir el destacado semanal de Tardáguila Agromercados, el que volvió luego de algunas semanas de ausencia con Rafael Tardáguila, y el tema de este comentario es una pregunta. ¿Qué puede pasar con la suspensión de Brasil para exportar carne a China? El mercado internacional de la carne vacuna sigue casi que minuto a minuto. ¿Qué puede pasar con la suspensión de las exportaciones de Brasil a China y cuándo es que se va a levantar esa suspensión? Sobre la mañana
de el jueves de esta semana hubo noticias de que podría estar reabriéndose ese mismo día, pero esas noticias, por lo menos hasta el momento de grabar esta comunicación, no habían sido confirmadas. Lo cierto es que desde Brasil surgen estimaciones de que la ganadería de corte, o sea, la ganadería de carne, estaría perdiendo a razón de unos 20 millones de dólares por día que se dilata la reapertura del mercado de China. Desde los exportadores confían en que la rehabilitación se va a estar dando una vez Lula viaje a China, viaje que está previsto que comience el 28 de marzo, o sea que podría ser para fines de este mes. Mientras tanto, aquí en el mercado interno, la dinámica del mercado es realmente llama la atención, teniendo en cuenta las condiciones extremas ya de sequía y calores que está habiendo en buena parte del país o en todo el país, y la firmeza que hay en los precios del ganado gordo. Claro, fundamentalmente en el caso de los animales especiales, que son muy difíciles de conseguir en estos momentos. Pero vale la pena resaltarlo, una seca de estas características, que en varias regiones del país es peor que la del 88-89, con los precios que hay actuales en el mercado, es llamativo, ¿no? Arriba de $4 por un novillo especial, cerca de $3.80 para una vaca pesada, ¿no? Son precios que realmente llaman la atención por lo buenos, teniendo en cuenta las actuales circunstancias. Y así estamos cerrando otra edición especial de Agroideas desde exteriores una vez más, pero como siempre con los contenidos que interesan al sector de la producción y el trabajo aquí en el norte del país, en estas emisiones por los canales 8 de Artigas y Rivera y también por Artigas Noticias en la web para sus más de 17.000 seguidores. Han sido muy amables. Dentro de 7 días, si Dios quiere, nos estamos reencontrando. Buen fin de semana. Buena vida para todos.